Concejal, muy buenas tardes. Buenas tardes. Veníamos a charlar contigo por el tema de la marcha de la universidad de la cual estuviste participando en Córdoba. ¿Cómo se vivió eso? Bueno, la verdad que fue una expresión de muchas, con mucha legitimidad, pero de muchas generaciones, de muchos actores de la vida social, porque tocaba un valor que es nuestra identidad, que tiene que ver con la educación pública y que aunque algunos quieran bajarle el precio o deslegitimar este proceso y esta marcha, realmente fue muy triste el motivo de esta marcha, pero fue muy genuina porque fue muy pacífica también. Era simplemente ese apoyo y ese pedido de que la universidad no se desfinancie, que el progreso, que la libertad está de la mano de la universidad pública, que cuando soñamos con una Argentina grande también tiene que ver con las atribuciones con los atributos que nos da la universidad pública, como por ejemplo la movilidad social ascendente, la posibilidad de que el hijo de un obrero pueda estudiar en una universidad pública y que eso genere un crecimiento dentro de los estatus sociales. Claramente había, y lo que más me llamó la atención es fuerzas políticas, expresiones genuinas, pero fuerzas políticas muy diversas. Yo decía, la Bisagra, que es una fuerza política de la universidad, marchaba junto a la Franja Morada, la Unión Cívica Radical marchaba junto al kirchnerismo, el Frente Cívico marchaba junto al PJ de Córdoba, es decir, no hubo un aprovechamiento político de algún sector, de alguien que quería que a este gobierno le vaya mal, sino que fue con la universidad no se metan, con la educación pública no se metan. Y me parece que dejó un mensaje, porque después vimos cómo el gobierno nacional empezó a recalcular un poco su discurso, porque muchas veces alimentando estas falacias en donde decía marchan porque no quieren que no quieren entrar bajo un sistema para auditar, que esto también está bueno aclarar a la gente, es decir, para auditar es una responsabilidad, incluso es una decisión unilateral que tiene, pero además las universidades se auditan para poder generarle nuevamente el presupuesto. Y si necesitaba auditar de una manera más profunda, lo podría haber hecho, pero lo que sí pedimos es que mande el presupuesto y que auditen. Si hay cosas para mejorar en la universidad, yo no tengo ninguna duda y se tienen que implementar, si para eso estamos. Lo que no creemos es que tenemos que desterrar, desfinanciar y no acompañar a la universidad, porque yo allá en el Consejo Deliberante marcaba algunos datos que son importantes, que realmente el 0,22% del Producto Bruto Interno corresponde al presupuesto universitario, cuando el año pasado, en 2023, tuvimos el 0,73%. Entonces nos parece que son números que parecen muy fríos, pero que realmente se traducen en el mejoramiento de la Argentina. Esto de la educación pública es un tema bastante, digamos así, álgido. No es algo fácil de llevar, ya que siempre de un lado, de otro, de un gobierno, de otro, siempre se le encuentran errores y motivos. Pero lo más sorprendente es que el señor presidente actual, en su momento de campaña, uno de los bastiones que él tenía de campaña era ir en contra de la educación pública. Sí, pero que después, en su último tramo de la campaña, él aseguraba que eso era una propuesta vieja y que ahora iba a defender la educación pública. De hecho, su vocero lo dijo hace muy poco, que el espíritu de la libertad avanza siempre fue defender la educación pública. Lo dicen en dichos, pero sabemos que su intención es totalmente distinta. Esto de una mirada de mercado y creer que la competitividad y el crecimiento y el fortalecimiento de la calidad educativa va a estar en quién paga más, quién paga menos y la posibilidad de ser arancelada, me parece que es algo, nada, muy distinto al espíritu de la Argentina y algo que no es viable y que por supuesto ataca a la clase media, ataca a la clase trabajadora y a los que no tienen oportunidades de acceder a la universidad pública. Porque también, Rolly, no es lo que pasa en la UNC o en la UBA en Buenos Aires y que nosotros desde Enfune estamos alejados. Yo ayer lo planteé en el Consejo Deliberante. ¿Por qué presentamos este proyecto en rechazo a este congelamiento del presupuesto, a esta desfinanciación de la universidad? Porque nosotros tenemos muchos pibes que no solamente se fueron a estudiar a Córdoba y que vinieron con un título y nos dieron progreso en Enfunes, sino también porque nosotros tenemos un CRES
que hace mucho tiempo que viene perdiendo su espíritu de generar carreras, y que lo decíamos en un tiempo, en el gobierno de Macri, fue cuando se empezaron a cerrar las universidades regionales, cuando el presupuesto no estaba y teníamos en ese momento diputados nacionales, teníamos intendentes muy llegados a ese proyecto de Mauricio Macri, y hoy está pasando una situación de que la universidad ya ha anunciado que no va a dar clases, no va a abrir nuevas carreras en Infunes, por lo menos hasta que no se transparente o haya una previsibilidad de cuál va a ser el presupuesto que van a tener, y particularmente las instalaciones que ya están funcionando, que por ahí las alquila la universidad, ellos mismos ya han manifestado con cada uno que no están en condiciones de pagar la cuota que pagaban y la cuota de alquiler, y que además de esos necesitan que los contratos sean hasta junio, porque no hay previsibilidad de que siga la universidad extendiéndose en los territorios y tan importante para el norte de la provincia de Córdoba. Ahora, hablando del CRES y de los gastos que tiene en cuanto a alquileres, ¿qué pasa con el edificio del CRES? ¿No hay gestión municipal? ¿No hay presupuesto nacional? ¿Qué es lo que está pasando? Yo el edificio del CRES lo fuimos... Ese edificio quedó licitado y empezó el gobierno de Mauricio Macri en 2015. Fueron 4 años en donde directamente se archivó, no se archivó, digo, pero sí dejó durmiendo el expediente de la licitación. En el año 2019, un poco con el vínculo que teníamos con Martín Gil, que era secretario de Obras Públicas y que dependía de la órbita de él, volvemos a reflotar el expediente. En ese momento el expediente se hace una readecuación presupuestaria por la cuestión inflacionaria, pero empezó una traba que tenía que ver con la posibilidad de dictar carreras de las que naturalmente nosotros hubiéramos dictado en Infunes, porque había habido alguna modificación dentro de la Secretaría de Políticas Universitarias, donde carreras de envergadura, carreras de grado, ya no se dictaban fuera de claustro. Entonces nos íbamos a quedar con un edificio en el cual íbamos a tener simplemente tecnicaturas, simplemente carreras de posgrado, y nos veía limitado. Entonces en ese momento Martín Gil, un poco teniendo vínculo con quien estaba en políticas universitarias, empezaron a trabajar, y la verdad que después, bueno, ya vino la pandemia, después Martín Gil ya dejó de ser secretario de Obras Públicas y no tuvimos ese acceso. Hoy no sabemos cómo está el expediente, pero bueno, el presidente ya ha dicho que no quiere un Estado presente, que no va a hacer obras públicas, así que creo que cualquier gestión que se haga va a ser en vano, porque ya hay una decisión política de no invertir en la obra pública, principalmente en un edificio que me parece que en el planteo que hacía en su momento Martín Gil era muy claro. Vamos a pedir hacer un edificio, pero también tenemos que trabajar en que no se pierda la matrícula de los alumnos, y para eso teníamos que trabajar en las carreras. Por eso yo me había juntado con el rector de la Universidad de Villa María, con el rector de la UTN, a ver qué carreras se podían dar, y la verdad que estaban con algunas dificultades. ¿Sos una aguerrida defensora de la educación pública, se podría decir, en cuanto a lo que se vio por lo menos anoche en el Consejo Deliberante? Sí, soy, no solamente que soy aguerrida, sino que defiendo la universidad, la educación pública, la universidad, por supuesto, porque creo que es lo que genera oportunidad y lo que genera igualdad dentro de tantas diferencias y tantas desigualdades, puntualmente, valga la redundancia, que existe en nuestro país y puntualmente en la provincia de Córdoba. Entonces, el acceso a la educación pública, pero aparte soy defensora de la educación pública porque creo en la buena educación pública. Tal es así, yo en mi primaria fue la educación pública, secundaria y la universidad fui a la educación privada, fui a una universidad privada y a un centro privado, pero mis hijos, cuando tuve yo la voluntad de elegir en qué escuela iban a estudiar y cómo iban a estudiar, mis 3 hijos van a la escuela pública. Hicieron jardín, hicieron primario y secundario, el más grande, en una escuela pública, de aquí de la ciudad de Infunes, y por supuesto que seguiré su camino en la universidad pública, porque creo en la educación pública, porque creo en la formación pública y porque creo que nosotros tenemos una calidad educativa muy, pero muy importante en nuestra ciudad de Infunes, de igualdad dentro de las escuelas públicas que tenemos. En esta defensa que hiciste de las universidades públicas anoche en el Consejo Deliberante, ¿de qué se trató este ida y vuelta de dimes y diretes entre todos los concejales, donde la única voz que se escuchó, al menos dar números oficiales con respecto al presupuesto y a la cantidad de alumnos y todo lo demás, fue la tuya?
¿De qué se trata todo esto? No, y porque la concejal Ruarte, con algunas chicanas políticas, un poco tratando de bajar la legitimidad del reclamo, poniendo en duda la calidad educativa de la universidad. Me parecía que primero no era el foco de la discusión, sino que todos abracemos el valor de la educación pública, que ella decía defender la educación pública, dice defender la educación pública, pero hoy ponía en tela de juicio cuál es la calidad educativa que tiene la universidad, diciendo que bueno, tenemos una calidad educativa universitaria que está por fuera de los rangos oficiales y que está en los últimos puestos dentro de los rankings mundiales, de lo cual es, y que los premios Nobel los tuvimos hace 40 años y que ahora la verdad que no somos ninguna eminencia. Bueno, nosotros tenemos científicos que estudiaron aquí en nuestra Argentina, en nuestra educación pública, y que hoy están en el CONICET, que también están pasando una situación complicada, que nos han hecho visibles en el mundo. No seremos los dueños de los premios Nobel de los 40 años hasta aquí, pero sí hemos sido conocidos principalmente por grandes investigaciones. De hecho, el mundo viene a buscar a Argentina en la mano de obra calificada. Escuchaba los otros días un periodista que decía, ¿cómo puede ser que un puente de Estados Unidos se caiga y un puente de Argentina no? Y un ingeniero le decía por la calidad educativa, porque realmente el nivel con el que salen los ingenieros, los profesionales de la universidad pública es sorprendente. Y por eso tienen mano de obra, por eso tienen oportunidades laborales en cualquier lugar del mundo. Cuando Sergio Massa hablaba de la economía del conocimiento y que podíamos hacer un proyecto para exportar al mundo, es porque realmente Estados Unidos, Alemania, España, Europa viene a buscar a los argentinos para que trabajen en las empresas de la economía del conocimiento, de la innovación, de la modernización, y ahí están muchos de los profesionales que nosotros tenemos y que salen de la universidad pública. En otro de los temas fuertes que se tocaron anoche, te recomendaron, por así decirlo, que renunciaras al sueldo de la provincia y cobraras el sueldo del Consejo Deliberante. ¿Cómo es esto? Una chicana creo que también fuera de lugar, porque quien me pide que renuncie a un sueldo de la provincia y que acepte el de concejal es alguien que cobra dos sueldos. Cobra el de la provincia como docente y cobra el de concejal. Y esto tuvo que ver con cómo salir de un conflicto y realmente de no tener motivos para justificar lo que hicieron el día de ayer, que es a través de un proyecto, la intendenta, aumentarle el 35% a los empleados municipales y por supuesto en el artículo la vivada que ya venimos viendo de distintos estamentos. Lo vimos en senadores y lo vamos a seguir viendo y también lo vemos acá en la ciudad de Enfunes, donde se ponen también en ese aumento del 35% los funcionarios. Y una de las cosas que nosotros planteamos en el bloque Somos de Enfunes, Rolly, es que el 80% de los funcionarios de la planta política de la municipalidad de Enfunes tienen doble trabajo y de hecho su actividad principal no es la función pública, porque tienen cargas horarias como docentes, porque trabajan en el hospital, es decir, cobran dos sueldos públicos, es decir, que los dienfunenses pagan dos veces sus contribuciones, una los impuestos que pagan en Dienfunes y otro los impuestos que pagan a nivel provincial. Estamos pagando dos sueldos a los funcionarios públicos y pareciera ser que había que aumentarles más porque no les alcanzaba. Entonces, cuando abrazamos la función pública pensando que es por una cuestión económica o salarial, a mí yo tengo una incompatibilidad y la acepto, por supuesto que cumplo esa incompatibilidad, cumplo la ley y yo tengo mi sueldo como funcionaria, no como funcionaria, como empleada de la provincia, en el cual ejerzo mi función en el lugar donde me toca desarrollar, que es la Agencia Córdoba Joven, pero no cobro el sueldo de concejal y sin embargo vengo a las comisiones, vengo a las sesiones, es decir, no tengo diferencia de horario. Ayer la sesión empezó 15 minutos más tarde porque teníamos que esperar que justamente el concejal Ustaló salía de la escuela y llegara. Nos toca trabajar en comisiones en las cuales no participan ellos porque tienen su actividad principal o su actividad ya sea en la docencia o en la actividad privada que tienen que desarrollar, por lo tanto siempre es secundaria la función pública. Entonces ayer me pedían que renunciara yo al sueldo y la verdad que le tendría que haber dicho renuncia vos al tuyo de concejal y estamos bárbaros, pero me parece que yo no me meto con el sueldo de los funcionarios públicos, sí me meto creo que con la función, porque es totalmente legal, no hay ninguna ilegalidad, pero sí creo que hay una inmoralidad. Yo no conozco funcionarios de ningún ámbito de la provincia y menos en esta cantidad, digo, el 80% de los funcionarios tiene una doble actividad,
Quiere decir que en el tiempo que les sobra son funcionarios públicos. Y en eso llevaron al Consejo de que nosotros le aumentemos el 35% para que ellos sigan realizando como segunda función la función pública y sigan dedicándole sus tiempos y cumpliendo horario en la función principal, que es la función o en el hospital o en la escuela, porque la mayoría son docentes. Entonces, vos tenés una directora de turismo que es directora de una escuela y que trabajan a la mañana. Y la municipalidad funciona a la mañana. Entonces, nosotros a esto, para también poder entender por qué el intendente elige ese equipo, por qué el intendente cree que los funcionarios que tiene le dedican más tiempo a su función principal que a la función pública, y eso está bien y parece que lo aceptamos y lo naturalizamos. Entonces le pedimos al intendente un pedido de informe que nos rechazaron en el Consejo, donde queremos saber cuál es la carga horaria que tienen los funcionarios. Porque la verdad que yo le pregunto, doña Rosa, a una docente, si siendo docente, trabajando las horas que tiene que trabajar, alguna directora, ¿les alcanzaría también para tener una función pública de lo que significa ser funcionario público? Porque el funcionario, a los empleados municipales le pedimos que cumplan 6 u 8 horas, los hacemos marcar, pero resulta que los funcionarios no sabemos ni qué día trabajan, ni a qué hora trabajan, y el intendente nos contesta con una nota diciendo trabajan los feriados, los fines de semana. Pareciera que trabajan cuando tienen algún evento masivo, cuando hay prensa, pero nosotros queremos saber qué actividad realizan, porque los funcionarios públicos tienen que tener una agenda pública, tiene que haber una agenda de cuáles son sus actividades, qué es lo que desarrolla, en qué están trabajando para mejorar Dianfunes, porque no es solamente cuando se inaugura algo, cuando hay un acto protocolar, sino cuál es la agenda, se está trabajando, se está escuchándose, y aparte estamos viendo que no funciona. Digo, tenés el secretario de Obras Públicas, que es docente y que va a cumplir sus horas como docente, pero estamos viendo las calles de Dianfunes destrozadas. Entonces, evidentemente no están cumpliendo la función. Lo vemos al secretario de Salud, que trabaja también en el hospital, y que también nos hacemos la pregunta, cuando tenemos dos actividades con tanta carga, como es la función pública y como es la educación o la salud, seguramente una hacen mal o de máxima las dos terminan haciendo mal. Entonces, nos parecía inoportuno que en este proyecto se intentara aumentar el sueldo a los funcionarios públicos. Por lo tanto, lo que nosotros proponíamos es que haya una cláusula de gatillo en la que se exima de este aumento a los funcionarios públicos por el término de 3 meses. En junio volvemos a hablar, vemos cómo está la situación, porque si alguno ha decidido dejar su actividad privada, su actividad principal y dedicarse a la función pública, por supuesto que merecería el aumento de sueldo. En ese debate, cuando hiciste uso de la palabra, marcaste puntualmente a 3 funcionarios cercanos a la señora intendente, que ellos serían los más beneficiados con este aumento. Claro, porque hay 3 funcionarios que puntualmente son el hijo del intendente, el yerno del intendente y el amigo del hijo del intendente, que es el director de juventud, que son los que, y también el desarrollo social, que son los que no tienen ninguna actividad privada que conozcamos, pero bueno, evidentemente lo hemos visto el hijo del intendente hace muy poco en Puerto Madero, así que sabemos que una crisis económica no está viviendo, pero que pareciera ser que las ganas de aumentar el sueldo termina siendo para estos funcionarios que para todo el resto de los funcionarios que cobra 2 sueldos, y muchos de los 2 sueldos que cobran son sueldos públicos, son los sueldos que pagan los contribuyentes de Dianfunes para pagarle el sueldo a estos funcionarios en sus 2 actividades. Entonces nosotros planteábamos eso, pero también lo dije yo cuando asumimos en el Consejo, cuando nos tocó ir a la jura de los funcionarios, que había un exceso de funcionarios para la autoridad que se necesita. Por ejemplo, hay una subsecretaria de compras. Me parece que crear el cargo de subsecretaria de compras para seguramente contribuir a un acompañamiento en una cuestión electoral, nos parece un despropósito para la austeridad que hoy se necesita y para la crisis que seguramente hoy la está viviendo el municipio, porque la coparticipación ha bajado, porque sabemos que la actividad económica ha bajado, por lo tanto los ingresos brutos no están tributando, por lo tanto también los vecinos no llegan a fin de mes y lo primero que deciden es no pagar los impuestos, entonces la recaudación del municipio seguramente ha caído mucho, por lo tanto requiere una mirada mucho más profunda. Y creer que aumentando el 35% a sus funcionarios públicos, eso implicaría que laburen más horas o que laburen full time, me
Me parece que es un desacierto del intendente, porque la función pública no tiene que ser por un tema económico, sino tiene que ser por un servicio. Y nosotros creemos que los funcionarios públicos están para servir. Eso, cuando te toca una responsabilidad tan grande que es la de servir, es también honrar una responsabilidad. Y por lo tanto, si eso está condicionado a un haber económico, a que si me alcanza o no me alcanza, no tiene legitimidad el verdadero sentido de la función. Hacías referencia al crecimiento que tuvo la cantidad de funcionarios que hay, las distintas secretarías y demás que se han creado. ¿Esto puede ser que venga de arrastre? Te pregunto porque el señor legislador, actual legislador, en su rol de intendente el último año, antes de dejar el mandato, creó 3 áreas para lo que es obra pública y vos das el ejemplo de que las calles están hechas pedazos. Sí, yo creo, a ver, nosotros tenemos en claro que esto es una continuidad de la gestión, que también se lo planteamos nosotros en el Consejo. Este no es un nuevo gobierno ni una nueva gestión. Si vos te pones a ver, son los mismos funcionarios, que algunos han rotado de área y otros han permanecido en su lugar. Digo, Javier Ocanto viene de la gestión anterior, Tomalino viene de la gestión anterior, Angie Torre viene de la gestión anterior. Los que no vienen de la gestión anterior son propiamente dicho los que están vinculados al intendente por una cuestión de familiaridad o de amistad, pero el resto de los funcionarios, nosotros en el Consejo Deliberante, Romagnoli ha sido funcionaria, Andrea ha sido funcionaria, Lustaló ha sido funcionario, es decir, en la continuidad de la gestión no podemos alegar que esto empieza distinto o que es otra cosa. Digo, son los mismos que están o en el mismo lugar o en un lugar distinto, pero son las mismas personas. Otro tema importante a mi consideración que se trató fue el hecho de decir no nos aumentemos el sueldo de la planta política, volquémoslos a la planta obrera. Se dijo también de darles a los que están en planta permanente, a los jornalizados. ¿Cómo sería esto? ¿Por qué no se lo está dando a ese aumento? Bueno, mi compañero de bloque, Rodrigo Ramírez, el concejal Rodrigo Ramírez, le planteó primero el tema de la precarización laboral que existe con los precarizados, que son los jornalizados, en el cual se trató también de hacer un aumento para ellos de 810 pesos la hora para los que estén en el corralón y 720 para los que estén en la cuestión administrativa. Entonces Rodrigo planteaba, porque ya en el anterior aumento habíamos planteado esto, de que tenemos que trabajar en buscar una solución. Y no vemos que haya una necesidad o que sea una prioridad para el gobierno municipal buscar una solución para dejar de tener estos empleos precarizados y le demos una dignificación con la cuestión salarial. Sabemos que sería desafortunado para nosotros y irresponsable prometer o proponer aumentos que sabemos que las arcas de la municipalidad son muy difíciles de poder llevarlo adelante. Pero sí entendemos que se debe trabajar en un plan de readecuación. Tenemos que trabajar en un plan para mejorar esa situación, porque no es justo que un jornalizado que tiene que trabajar 6 u 8 horas, que llega con un sueldo de 100.000 pesos a fin de mes, a ellos sí se le exija incluso el cumplimiento de sus horarios, porque cuando un jornalizado se enferma le descuentan el día. Cuando un jornalizado no va a trabajar, le descuentan el día. Y si llega a pasar 3 o 4 días, el jornalizado lo echan. Y parece que los funcionarios públicos pueden ir a la hora que tengan o a la hora que les sobra y que nadie los controla. Pero también, en el último tiempo, han ingresado más de 150, desde que la intendente estuvo en su campaña hasta el día de hoy, han ingresado más de 150 nuevos jornalizados. Entonces, si nosotros utilizamos a esta forma precarizada laboral como una promesa de campaña o para buscar adherentes en una cuestión política, y bueno, claramente estamos jugando con la necesidad de la gente. Lo que tenemos que trabajar es cómo hacemos para solucionar esto, porque lo que implicaría el aumento del 35% ahora y del 35% que se aumentaron en febrero los funcionarios públicos, para ellos sí hay plata, pero para los jornalizados no, porque son un montón. Bueno, empecemos a trabajar. ¿Cómo hacemos para vincularlos con el sector privado? Cuando se largó el programa Emprender o Emprender Más, no recuerdo cómo se llamaba, nunca se priorizó a los jornalizados para que sean los primeros que se vinculen con el sector privado. No hay una mesa de vinculación, es decir, no se está trabajando, no sabemos si esta es la solución, pero sí nos sentemos a evaluar
¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuántos jornalizados hay? ¿Y cómo hacemos para darle una mejor calidad, de una mejor dignidad, con un mejor salario y que por lo menos lleguen a cubrir la canasta básica? Porque realmente la mayoría de los empleados, incluso los que están en planta permanente, que lo decíamos, los que no han sido recategorizados, los que llevan con 20 años de antigüedad, están ganando 150.000 pesos, 200.000 pesos. La verdad que yo creo que nadie llega a fin de mes con esos sueldos, pero ellos sí tienen que cumplir horarios. A ellos sí los controlan para estar las 6 horas o las 8 horas de acuerdo a su contrato laboral. Concejal, muchísimas gracias. No, gracias a vos.